Herbert Aquino básicamente se define como un docente que se deleita con la enseñanza. En mi vida propia particular, pues ejerzo como abogado, trabajo en la Corte Suprema de Justicia en el área de audiencias virtuales, trabajo que tengo una larga trayectoria. Me especialicé en criminología y derecho penitenciario y eso fue lo que me abrió las puertas de la Universidad Francisco Gavidia. Pero es cierto, soy graduado de ciencias jurídicas, me desempeño como funcionario ejerciendo el derecho y la abogacía, pero realmente una de mis pasiones, una de las situaciones que más me plantea la vida ha sido siempre en la enseñanza, el aprendizaje. Yo ocupo siempre esta fórmula. ¿Quién es el profesor universitario? Pues el profesor universitario es aquel estudiante que le gustó tanto la universidad que se quedó en ella. Entonces, y aquí me tiene 21 años después trabajando en Agavidia y a eso se suman otros años de docencia que anteriormente ya había desempeñado, no solamente en Agavidia, sino que vengo trabajando en el ámbito docente desde mi juventud, desde los 18, 19 años, porque también tengo una formación como profesor. En aquella época decíamos profesor docente 1. Entonces he venido evolucionando hasta llegar a esta casa de estudios. El lema que yo ocupo es deleitándome enseñando. Inicié mi trayectoria docente en el año 2000, hace aproximadamente unos 20 años atrás, exactamente en el ciclo 2 del año 2000, por el mes de junio. Me contrataron unos meses, unos días antes. Era la decano de la facultad, la doctora Hilda Navas de Rodríguez, y ella me invitó a formar parte del claustro docente de tan prestigiosa universidad. A la Francisco Gavidia me incorporé, como ya dije, en el año 2000 a la Facultad de Ciencias Jurídicas, que en aquel momento estaba bastante ligada a la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Luego vino evolucionando y ha tenido una cierta autonomía la Facultad de Ciencias Jurídicas. Luego, mucho tiempo estuvo también como decano el doctor Tenorio, también con el que tuve el gusto de trabajar, que Dios lo tenga en su gloria, ya fallecido. Y en esta facultad he dado básicamente derecho penitenciario. Así fue como me contrataron para impartir esa asignatura. Era una asignatura eh, que tenía su propio espacio dentro del pensum, que luego con los cambios curriculares que ha venido experimentando la Facultad de Ciencias Jurídicas ha venido vinculándose a otras asignaturas. Entonces ahora se vincula derecho penitenciario, criminalística y criminología, se da como una unidad compleja. También he trabajado con los muchachos de licenciatura en ciencias en relaciones internacionales, impartiendo la asignatura de introducción al derecho. Y a veces también he prestado mis servicios en algunas otras áreas del derecho como legislación empresarial, legislación tributaria para la Facultad de Ciencias Económicas, que a veces Ciencias Jurídicas apoya a Ciencias Económicas. Pero siempre me buscan específicamente para la cátedra de Criminología y Derecho Penitenciario, y también por largo tiempo he trabajado en el área de filosofía del derecho. Pues en la trayectoria, que es bastante prolongada, tengo dos anécdotas que las voy a decir brevemente. Una fue los terremotos del 2001. En los terremotos del 2001 impartía clases en el edificio C, en el último nivel. Entonces recuerdo de que estábamos en las réplicas porque la universidad cerró momentáneamente. El terremoto fue el sábado y a los pocos días la universidad reabre las aulas, y los estudiantes, pues de manera muy entusiasta, yo pensé que iban a declinar en asistir, pues se presentaron y me dijeron, subamos, licenciado, vamos a la última planta, ¿verdad? Entonces dije, no, mejor quedémonos acá. En aquella época había unos jardincitos ahí en la universidad, alrededor de los edificios, y me quedé.
¿verdad? Llega la decano, que era una mujer ya mayor, y me dice, no, licenciado, intente subir. Quítele el miedo a los estudiantes. No, no doctora, que los estudiantes son valerosos. Quien tiene miedo soy yo. Entonces, porque realmente experimentar las réplicas del terremoto del 2001 a ese nivel, ¿verdad? En el cuarto nivel, entonces era una situación que había que tener mucha valentía. Pero lo que sí me marcó, hablando de ese sello que genera la interacción entre el docente y el estudiante, fue precisamente el valor, el entusiasmo de los muchachos, que a pesar de que estábamos en el Valle de las Hamacas, ellos nunca bajaron su deseo por aprender y por venir a clases y mantener activada la universidad, no obstante la adversidad que en ese momento se estaba enfrentando. También algo que me ha marcado muchísimo, otra anécdota es, por mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Jurídicas se hacían determinadas ferias, ferias de aprendizaje y de enseñanza, y muy bien tengo claro cuando un grupo de estudiantes, hay grupos de estudiantes con los cuales uno pues se identifica un poco más o se vincula un poco más. Un grupo de estudiantes trabajamos en esa feria con mucho entusiasmo y con mucha creatividad y logramos el primer lugar en esa feria. Entonces, poco a poco ahí fui yo entendiendo cómo el rol del docente iba transformándose y ya no era un docente distante, sino un docente cercano al colectivo de los estudiantes y cómo el conocimiento no es absoluto del docente, sino que también los estudiantes indudablemente pueden dar un aporte significativo y ese cambio de paradigma donde el esfuerzo mutuo entre estudiantes y docente fue generando toda una nueva expectativa y pues la feria de Temióptica fue un éxito y logramos el primer lugar. Creo que fue más o menos como el 2007. Entonces esas dos anécdotas para mí son de mucho significado porque no solamente he llegado a trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que con mucha frecuencia y casi todos los ciclos he sido también afectado. Como dice Piaget, he ido incorporando nuevas formas de ver la educación, nuevos paradigmas, nuevas ideas. Entonces, no he quedado sin ser afectado, ¿verdad? No he sido una tabula rasa donde nadie ha marcado, sino todo lo contrario. Ha sido todo un proceso en estos 20 años de mucho aprendizaje y donde esa vinculación docente-estudiante se ha reactivado de una manera dialéctica. Si viéndolo retrospectivamente, en la Francisco Gavidia, pues ha sido una etapa de mi vida donde los cambios en cuanto a didácticos, los cambios en cuanto a tecnología, el adaptarme a nuevos métodos, a nuevas maneras, pues ha sido uno de los factores más sustanciales, ¿verdad? Vengo desde la pizarra de madera o la pizarra de cemento y simplemente yeso, una tiza, un pedazo de tiza, hasta la actualidad, con todo el uso de elementos virtuales y el uso de las redes. Eh, este cambio al mismo tiempo ha significado pues irme adaptando, ir descubriendo nuevas habilidades, ir incorporando incluso nuevos hábitos y claro, al incorporar nuevos hábitos también incorporar valores nuevos, ¿ya? He visto a lo largo de los años, recuerdo cuando empezábamos a utilizar el protocolo de evidencias, andábamos con un cartapacio así voluminoso, color blanco, con el logo de la universidad y nos reuníamos debajo de un árbol de mango que estaba en el parqueo de la antigua casona, de la Casa de Arquitectura Italiana, donde hoy funciona una venta de ropa. Entonces nos reuníamos ahí, recuerdo que los decanos y los funcionarios de la universidad en aquella época nos empezaron a explicar el cambio que se generaba, que era las evaluaciones permanentes, los reportes permanentes, la supervisión constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A muchos al inicio pues no nos pareció este cambio de supervisión y creíamos de que era un exceso, pero
poco a poco yo me fui dando cuenta de los buenos resultados que daba esta manera novedosa de emprender la docencia, y lejos de resistirme, me fui cediendo, y sin darme cuenta, llegué a adaptarme tanto y detecté la eficacia del sistema. Entonces, la Universidad Francisco de Gavidia, desde el uso en aquel momento, utilizar la proyección de objetos opacos o un retroproyector, pues esa era la máxima tecnología. Luego los acetatos a color, de pasar del blanco y negro del acetato al acetato de color, también eso era aparte, y teníamos que ir a reservarlo a la unidad respectiva que quedaba ahí por el decanato de estudiantes. Entonces, poco a poco fuimos evolucionando, se fue dando este cambio, que al mismo tiempo era un cambio no solamente en cuanto al uso de tecnología, sino que también esto implicaba un cambio en la mentalidad, en los valores, en los hábitos, en las habilidades, en el sentir y en contextualizar también la educación a la realidad salvadoreña. Entonces, esto claro no fue en mi caso de un día para otro, sino que fue todo un proceso, fue todo un proceso. Yo creo que mi calidad de docente y mi calidad de profesional mejoró y sigue mejorando precisamente por mi vinculación con esta gran universidad que hoy ya llega a los 40 años y que me ha permitido pues no quedarme en la retaguardia, sino por el contrario, estar en la vanguardia de los cambios. De tal manera de que en estos días, a pesar de la pandemia, a pesar de que todo el mundo habla de lo novedoso que son las clases virtuales y los espacios virtuales, yo en mi caso personal como docente de la Gavidia, pues ya estaba en esa sintonía. No es que la pandemia, no es que la cuarentena me haya vuelto a mí un mejor conductor de las redes sociales y el manejo de Teams y el manejo de las plataformas virtuales, de Moodle, no, es que ya las conocía y ya las manejaba, no ha significado para mí un cambio trascendental, era lo cotidiano, y eso se debe precisamente a mi pertenencia por largo tiempo al claustro de docentes de la Universidad Francisco Gavidia. Entonces, de esa manera, el ir desde el pedazo de tiza con la pizarra acrílica, ¿verdad? O con los plumones, con la pizarra acrílica, hasta el uso de Microsoft Teams, por ejemplo, o de Moodle, pues eso ha significado también un cambio de mentalidad y el desarrollo de habilidades que de otra manera pues estarían ahí dormidas. Representa un espacio, en primer lugar, de mucho reto, de mucho reto, porque la UFG es una universidad en constante cambio y los que estamos involucrados en el área de la docencia o en el área administrativa o en el área como estudiantes, si no nos vamos adecuando, adaptando, instalándonos en ese oleaje, pues muchas veces eh, quedamos al margen o nos vemos afectados y tarde o temprano renunciamos o decidimos ya no continuar. Entonces, para mí, la OFG ha significado precisamente esa área de mi vida que está constantemente en evolución, pero en evolución favorable, ¿ya? Al mismo tiempo ha generado que me ha permitido conocer, por ejemplo, el uso de bibliotecas virtuales, me permite estar al día con la tecnología, me ha permitido también tener acceso a muchas oportunidades de aprendizaje que si hubiera estado fuera de la Universidad Francisco Gavidia, probablemente no las hubiera obtenido. La vinculación a muchos amigos, amigas, docentes, personal administrativo. Por mi tanto tiempo de trayectoria en la universidad, pues tengo muchos amigos, aunque mi trabajo principal no es la Gavidia en el sentido de que soy profesor hora clase. Ya en la biblioteca conozco a Beatriz, al señor vigilante, que es el jefe ahora, que antes había nada más era un custodio, también es mi amigo, y así he ido generando desde la señora del cafetín, entonces toda una serie de relaciones interpersonales que gracias a la Gavidia me ha permitido ampliar mi horizonte como persona, como ser humano, como profesional, como abogado. Entonces,
Mi vida pues no tendría todavía una explicación del 100% si no tuviera en cuenta estos 20 años de trabajar con la Gavidia y todo lo que implica el ejercicio de la docencia, porque no solamente es ir al aula en aquel momento cuando eran presenciales e impartir la cátedra, sino la interacción con todo el personal involucrado, sobre todo con unos más que con otros, ¿verdad? Siempre me ha fascinado el tema de la biblioteca y en la biblioteca de la Gavidia pues me he deleitado, no solamente con los libros propios de mi profesión, sino también me gusta mucho la literatura, me encanta la poesía y pues le comento que por un momento determinado me agoté todos los libros de literatura y de poesía que había en los estantes, tanto de que le pedía permiso a la bibliotecaria si podía introducirme para de manera directa. De igual manera, no podría dejar de lado cómo la Gavidia me permitió abrirme al uso de la tecnología cuando la misma universidad nos permitió en el año 2011 adquirir la primera laptop. En el año 2011 la universidad de una manera muy futurista nos dotó a todos los estudiantes de la primera laptop y mientras uno no tiene a la mano esa herramienta, no le extraña. Luego tuve un percance porque me hurtaron la laptop, pues entonces de mi propio bolsillo y de mi propio peculio empecé a adquirir mis propias herramientas porque ya la Gaviria me había anclado a esa maravillosa realidad que es la realidad virtual. De tal manera de que mmm, parte de mi ser, parte de mi existir, parte de mi actividad está allí, estas tres letras, UFG. Pues fácilmente, estimados amigos de la Francisco Gavidia, se dice 40 años, ¿verdad? En cuestión de segundos, la voz y el viento se lleva estas palabras y estas sílabas, pero realmente estos 40 años se han caracterizado y felicito y me uno y soy parte de esta gran celebración porque son 40 años de desarrollo, 40 años de impulsar la tecnología, 40 años de transparencia, 40 años de evolución positiva y 40 años de dar a la sociedad salvadoreña un gran aporte en relación a las ciencias, en relación al derecho, en mi caso personal, en como docente, de dotar a la sociedad salvadoreña de mejores profesionales y de profesionales ubicados en un contexto histórico muy concreto como es el contexto histórico salvadoreño. Esta vinculación de universidad, sociedad, me ha parecido siempre una labor espléndida que realiza la Universidad Francisco Gavidia en sus 40 años. Por lo tanto, mis sinceras felicitaciones. Soy parte de esta gran universidad y hasta que Dios me permita, y la universidad y el decano también, estaremos siempre con ustedes.